En este video hablaremos sobre la meiosis. Pero primero, ¿sabes qué es la meiosis? La meiosis es un tipo de división celular realizada por las células sexuales. A partir de estas células se obtienen gametos. Se considera que esta división es especial, ya que a partir de una célula diploide se obtienen 4 células haploides, lo que significa que las células hijas tienen la mitad de la dotación cromosómica. Para completar la dotación cromosómica debe suceder el proceso llamado fecundación, que en el caso de las personas es cuando el óvulo y el espermatozoide, ambos con 23 cromosomas debido a su meiosis, se juntan para formar el cigoto, que en total tiene 46 cromosomas. Características de la meiosis. Como ya se dijo anteriormente, solo se da en células sexuales. La meiosis es solo la división de la célula. Para que ésta se realice, la célula debe haber pasado por la etapa anterior del ciclo, denominada interfase. Durante esta se realiza la replicación del material genético. A partir de la primera replicación de ADN realizada en la etapa S de interfase, se realizan dos divisiones celulares, de tipo reduccional y ecuacional. Así se logra obtener las 4 células haploides. Las células hijas son genéticamente distintas entre ellas y a la célula madre, debido a procesos que generan variabilidad genética. Estos se denominan crossing over y permutación cromosómica. Como ya dijimos anteriormente, esta se divide en 2 divisiones nucleares y se denominan meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 se dice que es de tipo reduccional porque reduce el número de cromosomas separándolos de sus pares homólogos, resultando 2 células con 23 cromosomas duplicados o dobles. La meiosis 1 se divide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1, la cromatina se condensa y forma pares de cromosomas homólogos. Cada uno tiene 2 cromátides. Cromosomas homólogos realizan entrecruzamiento o crossing over, un proceso de variabilidad genética en donde intercambian material genético. El quiasma es lo que mantiene a los cromosomas conectados y permite este intercambio. Centriolos migran hacia los polos, se forma el uso meiótico y la envoltura nuclear comienza a desaparecer. Metafase 1. En esta etapa, los pares homólogos se alinean en el uso meiótico formando el plano ecuatorial. La orientación de los cromosomas en el plano ecuatorial puede ser aleatoria. En la siguiente imagen se pueden apreciar algunas opciones que provocan una gran variabilidad genética. Esto se conoce como permutación cromosómica. Anafase 1. Cromosomas homólogos son separados y se mueven hacia los extremos opuestos de la célula gracias a las fibras del uso meiótico. Las cromátides hermanas no se separan. Telofase 1. Cromosomas dobles ya en sus respectivos lados comienzan a descondensarse y a su alrededor se organiza la membrana nuclear. Citodiéresis. Esta es la división del citoplasma mediante la estrangulación de la membrana celular. Se obtienen 2 células haploides con cromosomas dobles. Al terminar la meiosis 1, las 2 células hijas resultantes entran en interfase 2. Esta etapa es una espera para la meiosis 2 y no se realiza replicación del ADN. La meiosis 2 se dice que es de tipo ecuacional porque, al igual que la división mitótica, separa las cromátidas hermanas de los cromosomas resultantes de la meiosis 1, resultando 4 células haploides con 23 cromosomas simples.
La meiosis 2 se divide en profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Profase 2. La cromatina se condensa, la envoltura nuclear comienza a desaparecer, los centriolos migran hacia los polos y se forma nuevamente el huso meiótico. Metafase 2. En esta etapa, los cromosomas formados por dos cromátides se adhieren al huso meiótico mediante los cinetocoros. Se forma el plano ecuatorial. Anafase 2. Cromátides hermanas son separadas y arrastradas hacia los polos por las fibras del huso meiótico. Telofase 2. Cromosomas formados por solo una cromátide están en los polos celulares y comienza a organizarse a su alrededor la membrana nuclear. La cromatina se comienza a descondensar. Citodiéresis. Nuevamente, el citoplasma se divide mediante la estrangulación de la membrana celular. Se obtienen 4 células haploides con cromosomas simples.